Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Informa Radio, una semana más con Don Pío Moa, deshaciendo mitos, una semana más, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Bueno, antes de meternos en materia, como siempre, la política española viene marcada por la corrupción del sátrapa, de Sánchez, de su familia, de sus allegados. Bueno, ¿alguna reflexión antes de comenzar? Bueno, sí, en el blog y también en Twitter pues estoy exponiendo algunas notas sobre eso. En cuanto a la corrupción, bueno, es una constante en el PSOE, ¿no? Que llegó el partido aquí como el partido de la honradez y el partido de 100 años de honradez, recuérdense. Que es todo lo contrario, no ha tenido un solo año de honradez, pero bueno. Pero ha conseguido meter eso, igual que no ha luchado contra el franquismo, pero resulta que ha hecho del antifranquismo la base de todas sus políticas, la base legitimadora de todas sus políticas, ¿no? O sea, es una farsa permanente en la que, claro, no podría haber funcionado si el PP no hubiera colaborado en ella, evidentemente. El PP también es antifranquista, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y por tanto antidemócrata, porque la democracia ha venido del franquismo, no del antifranquismo. El antifranquismo no podía venir de ninguna de las maneras. La oposición al franquismo era fundamentalmente comunista, o terrorista. Por consiguiente, llamarla democrática es como llamar democrático al Frente Popular, que fue el que destruyó la República. O sea, digamos que se ha llegado a una perversión del lenguaje tal que verdaderamente asombra. Pero hay otro punto que es necesario hablar y se habla muy poco de él, y es de la guerra de Ucrania y las posibilidades de ampliarla, de extenderla. Aquí no se ha entendido, la inmensa mayoría de la gente no ha entendido, no ha querido entender lo que realmente era Zelensky, lo que era realmente esa guerra. Que esa guerra ahora está entre Rusia y USA tratando de arreglarla en Arabia Saudí. Sí. Bueno, ¿por qué? Eso dejando aparte a Zelensky y a la Unión Europea. Bueno, ¿por qué? Pues porque en realidad no era una guerra entre Ucrania y Rusia, era una guerra entre USA y Rusia. Por eso tienen que arreglarlo entre los dos verdaderos responsables. Y USA, naturalmente, arrastrando a la OTAN y a la Unión Europea. Eso es. Claro. Zelensky no era más que un títere. Zelensky, además, tiene una culpa enorme porque pudo haber elegido una paz decente, respetando a las zonas rusófonas, a las regiones rusófonas de Ucrania, y manteniéndose neutral. Pero prefirió la guerra al servicio de USA y de la Unión Europea, utilizando a los ucranianos de carne de cañón. Y esto es un hecho indiscutible, porque Kiev, o sea, el régimen de Kiev, respaldado por la Unión Europea, Francia y Alemania sobre todo, pues firmaron los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk se centraban en el respeto a la autonomía de la zona rusófona, y no implicaban que esa zona se fuera a separar de Ucrania. Simplemente tendría autonomía, que es lógico, porque es una zona que la gente allí, la inmensa mayoría, son rusos, son de habla rusa, de cultura rusa, en fin. Y la política de Ucrania, después del Maidán, pues fue la de erradicar la cultura rusa de Ucrania. Aquí no hay más cultura que la que ellos consideraban propiamente ucraniana. Y prohibir la enseñanza en ruso. Bueno, llegaron, la difusión de la cultura rusa, incluidos los grandes autores del siglo XIX, Tolstoy, Dostoyevsky, ¿no? Destruyeron cientos de miles de libros en ruso en las bibliotecas públicas,
de Ucrania, las convirtieron en pasta de papel. Claro, esto Rusia no podía consentirlo. Entonces, ya digo, llegaron a los acuerdos de Minsk, por los cuales se respetaría todo eso, sin que el Donbass, que es la zona principal, pues saliera de Ucrania. La cuestión de Crimea era un poco distinta, y Crimea era completamente rusa también, pero es que allí era un problema estratégico fundamental, que Putin lo explicó. Dice, Sebastopol es una base fundamental para nosotros y queremos que la OTAN vaya allí de visita y no que nosotros vayamos a visitar allí a la OTAN, que no pase a la OTAN. Entonces, ese es un caso especial. Luego, estas cosas generalmente aquí no se han dicho ni se tratan, todo es pura palabrería. Y luego el segundo tema, que en principio, bueno, hay que decir, Zelensky, no Zelensky, él no estaba todavía, pero vamos, su antecesor, ¿no? Sí. Y la Unión Europea, pues firmaron los acuerdos de Minsk con el propósito que han aclarado después, ha aclarado Angela Merkel y otros dirigentes ucranianos también, que no se trataba de cumplir aquello, se trataba de ganar tiempo para rearmar a Ucrania. Y la idea general era que podrían derrotar a los rusos, que luego no les ha resultado imposible. Entonces, claro, esto fue un engaño, ni más ni menos. Pero después, cuando empezó la guerra, a las 6 semanas, la guerra pudo haberse parado en las conversaciones de Estambul, en que los ucranianos estaban muy contentos de que todo lo que les exigían era que fueran neutrales, que la OTAN no entrara en Ucrania, que no entraran ellos en la OTAN. Esto era fundamental para Rusia por una razón, porque Rusia se siente amenazada, amenazada en su seguridad, y lo que decía, bueno, tiene que haber unos acuerdos de seguridad europeos, pero que sean acuerdos de seguridad para todos, no solo para una parte, ¿no? Y Ucrania es una zona que se adentra estratégicamente en Rusia, hacia el Cáucaso. Por allí atacaron los alemanes que terminaron en Stalingrado. Y eso aparte de que, en fin, Ucrania tiene muchas afinidades con Rusia históricas, ¿no? Ucrania se considera Kiev, el reino de Kiev, que fue muy importante en la Edad Media, pues se considera la primera Rusia. Kiev y Novgorod, que casualmente fueron fundados por los vikingos, por los varegos, o sea, los suecos. Y bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. O sea, Rusia estuvo advirtiendo durante años que Ucrania no debía entrar en la OTAN porque eso lo consideraban una amenaza directa a su seguridad. Pero USA pensaba que en realidad todo eso era palabrería, porque Rusia era demasiado débil para impedirlo. La misma maniobra hicieron en Georgia y en sitios así, ¿no? Con lo cual crearon una situación, ya digo, que Rusia no lo podía consentir, porque era una amenaza muy directa, ¿no? Bueno, pues en Estambul llegaron a ese acuerdo de que no entraría a la OTAN, de que Ucrania sería neutral. Con eso se conformaba Rusia. Pero, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que Boris Johnson, el inglés, por cuenta de USA, evidentemente, a hablar con Zelensky y le dijo que no, que la guerra tenía que continuar. ¿Y por qué querían que la guerra continuase? Por una razón muy sencilla, porque esperaban derrotar a Rusia. A Zelensky, más o menos, que estaba propicio al acuerdo con Rusia, ¿no? Hay que darse cuenta también que Zelensky es de lengua materna rusa. De lengua materna rusa. Él ha tenido que aprender ucraniano, que es muy parecido al ruso, pero bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Pues el caso es que con estos acuerdos se habría podido cortar la guerra, que solo había acabado de empezar,
Y no fue así. ¿Por qué? Porque USA, Inglaterra y la Unión Europea tenían interés en eso. Y tenían interés en eso porque esperaban derrotar a Rusia. Y claro, eso parecía lógico. Yo soy Zelensky, me hacen esas promesas y digo, bueno, te vamos a dar unas armas superiores a las rusas, más perfeccionadas, más modernas. Vamos a hundir la economía rusa a base de sanciones. Vamos a declarar a Rusia un país paria en la comunidad mundial. A ver, lo vas a derrotar. No solo vas a mantener las fronteras de Ucrania intactas, recuperar Crimea, sino que además pasarás a la historia como el hombre, el héroe histórico que ha derrotado a Rusia. Eso es. Bien, entonces esto ha resultado que ni las sanciones hundieron la economía rusa, ni las armas eran tan superiores, porque los rusos tienen una técnica, tienen una tecnología y una ciencia verdaderamente importantes, y una capacidad industrial, y claro, tienen también armas muy buenas. Y por otra parte, ya digo, en lugar de que Rusia se convirtiera en un estado paria en el mundo, lo que hicieron fue expulsar a Rusia hacia China, que eso fue una cosa muy grave. Es decir, apartarla, expulsarla de Europa y empujarla hacia China. Esto es un error estratégico enorme, ¿no? Y bueno, pues llegadas a esta situación, la verdad es que Rusia no podía haber obrado de otra manera. Lo que ha hecho Rusia ha sido empujar hacia un nuevo bloque que desafíe al bloque occidental. La han expulsado ellos de Occidente, esa es la verdad. Y, claro, Rusia se defiende de esa manera. Algunos dicen, bueno, pero claro, es que apoya a dictaduras como, yo qué sé, Venezuela y otras, ¿no? Cuba o tal. Es cierto, igual que la OTAN apoya en fin, pues a Marruecos. Sí. Para nosotros, que además nos importa especialmente. A la democracia marroquí, ¿no? Entonces, es así, porque en estas relaciones internacionales cada uno busca sus apoyos y busca apoyar a aquellos que están más enfrentados con el enemigo y es así, ¿no? El juego internacional es fundamentalmente así. Así es. Entonces, es que en política, sobre todo en política internacional, lo peor es ser ingenuo y tener una ingenuidad infantil, como aquí tienen muchos supuestos analistas, ¿no? Bueno, pues todo eso ha fracasado. ¿Qué hace qué hace Trump ahora? Dice, bueno, sí, Zelensky es nuestro títere, pero no ha resultado como queríamos. Y además, a USA le interesa más ahora la cuestión de China y del Pacífico que la cuestión en Europa. Entonces, vamos a librarnos de ese fardo de Ucrania, de ese lío que no podemos resolver, que se nos está yendo de las manos, y lo vamos a resolver así, entre Rusia y nosotros, que somos los que verdaderamente estábamos enfrentados a través de Zelensky, ¿no? A través de Ucrania. Y esta es la realidad. Por consiguiente, Vance ha ido aquí a la conferencia de seguridad de Múnich diciendo a los de la Unión Europea, oiga, ustedes tienen muchos problemas, entre ellos el que cada vez son menos democráticos, en que están atacando principios democráticos esenciales, y eso es muy importante. Y claro, Rusia, ustedes dicen que es una amenaza, pero hasta ahora la amenaza ha sido al revés. Quien ha rodeado a Rusia de bases militares ha sido la OTAN, ¿no? Y quien ha atacado, quien ha utilizado a Ucrania, pues hemos sido nosotros, pero bueno, nosotros nos vamos a desentender. Si ustedes quieren seguir la guerra en Ucrania, pues que se la pagan ustedes. Eso es, ni más ni menos. Claro. Esencialmente es eso, porque vamos a ver, la Unión Europea ha podido dedicar pocos recursos a la defensa porque estaba bajo la protección, bajo el paraguas, no solo nuclear, sino en general militar, de USA. Entonces, bueno, lo que dice Trump es, dice, bueno, páguense, si quieren la guerra, páguensela.
Por otra parte, la posición de la Unión Europea es peligrosísima, ¿no? Son regímenes que en su mayoría no se les puede llamar ya democráticos. Estamos viendo cómo esa ideología que llaman woke, políticamente correcta, ha tenido varios nombres y tal, que es, en fin, toda esta cosa de abortismo, feminismo exacerbado, de género, que todo eso no tiene nada que ver con la democracia, ¿no? Y además lo están imponiendo de una manera feroz, metiendo en la cárcel a gente simplemente por estar en contra del aborto, cosas así, ¿no? Bueno, pues esta es la Europa que hay. La Unión Europea. No hay que confundir a la Unión Europea con Europa. Europa es un concepto cultural, histórico, mucho más amplio que lo que pretenden hacer estas oligarquías, ¿no? Y esta es la situación, o sea que la Unión Europea se ha quedado completamente en evidencia. Zelensky va a pagar el pato. El problema es que quien ha pagado el pato es Ucrania. Ucrania ha tenido una verdadera sangría, ¿no? De gente, además de gente joven, porque estos dicen siempre que los rusos han perdido más gente que los ucranianos. En primer lugar, los rusos pueden permitírselo más que los ucranianos, porque son muchos más. Pero aparte de eso, no creo que sea verdad. Si usted observamos cómo se está llevando esta guerra de desgaste, los rusos están gastando una cantidad enorme de munición, más que los ucranianos. Y eso quiere decir que están tratando de machacar a los ucranianos, de desgastar a los ucranianos al máximo para poder avanzar. Y siguen avanzando, poquito a poco, muy poco a poco, pero siguen avanzando, ¿no? De hecho, han ganado la guerra hasta. A no ser que intervengan ahora otra situación, han ganado la guerra. Y aquí se nos ha estado bombardeando con una propaganda que es ridícula, ¿no? Recuérdense cuando en la prensa publicaban: la inteligencia británica dice que, lo decía ya a las 4 semanas de empezar la guerra, o a las 6 semanas, ¿no? Dice que Rusia ya ha perdido la guerra. Al poco tiempo, Rusia se ha quedado sin misiles. Poco después, Putin está enfermo, tiene cáncer y no se puede curar porque le faltan las medicinas occidentales debido a las sanciones. La economía rusa va a caer en un 20% o más. Bueno, esa es la propaganda que nos han servido. Sí. Y ya digo, a nosotros la experiencia ucraniana nos es muy importante porque, ya digo, si la guerra de que están hablando en la Unión Europea, que es la guerra, quiere decir expandir la guerra de Ucrania, a ver si expandiéndola y haciendo que sea una guerra de toda Europa contra Rusia, pues se destruye a Rusia, pues eso es una cosa locura, una pura locura. Sí. Para eso nos están diciendo que es que Rusia amenaza a Europa y que si gana en Ucrania, pues va a invadir todo. Mira, todo eso no hay el menor indicio serio. Ahora bien, siempre podemos decir, es una posibilidad. O sea, si quieres la paz, prepara la guerra. Entonces yo no podría oponerme, es una manera de hablar, ¿no? Sí. A que los países de la Unión Europea pues se rearmasen, por si las moscas. Pero una cosa es prepararse para una posible guerra y otra provocar esa guerra. Eso es en lo que se está. Están provocando. Lo que pasa es que ahora con la decisión de Trump pues se han quedado, porque la idea era que USA siguiera respaldando la guerra en Europa. Pero si USA dice que no queremos más guerra en Europa, pues a ver qué hacen ahora todos estos señores, Macron y compañía, ¿no? Y el Starmer, el inglés, ¿no? El gran, entre otras cosas, además, el gran protector de los violadores musulmanes, ¿no? Porque es la degradación que hay en la Unión Europea es terrorífica, degradación moral y económica y de todo, ¿no? Bueno, pues a nosotros nos interesa mucho porque, como repito muchas veces, no tenemos conflictos con Rusia. Rusia nos queda lejos y hasta ahora las relaciones eran comerciales, eran mutuamente beneficiosas. Ahora ya no lo son, hemos perdido bastante. Y eso es en lo que estamos, ¿no? Rusia no nos amenaza. Yo creo que tampoco amenaza al resto de Europa, porque la experiencia de Ucrania tiene también otro aspecto, y es que si Rusia tuviera la intención de atacar a más países, solo con lo que le ha costado lo de Ucrania,
que le ha costado en dinero y en todo, ¿no? Le ha costado una barbaridad y en sangre, ¿no? Pues no, a no ser que se vuelvan locos, dicen, no, no vamos a repetir esto. Lo que quieren es que Ucrania no les, o sea, que la OTAN no les amenace a través de Ucrania. Si la OTAN, o sea, decide no entrar en Ucrania y los ucranianos deciden no integrarse en la OTAN, el problema se soluciona. Claro. Hoy por hoy se soluciona. No sabemos lo que pasará dentro de 10 años, pero hoy, por una larga temporada, se soluciona. Nosotros, ya digo, no tenemos conflictos con Rusia, pero los tenemos con la OTAN. La OTAN no nos protege. En primer lugar, porque no necesitamos que nos protejan. Claro. ¿Quién es nuestro enemigo? Marruecos. Hoy por hoy no es un enemigo demasiado serio, ¿no? Puede ser serio debido a las políticas de los políticos españoles, en fin, de PP y el PSOE, ¿no? Porque son unas políticas que están reforzando a Marruecos en todos los aspectos, ¿no? Y ese es nuestro enemigo. La OTAN no nos protege contra él. No necesitamos que nos proteja, Eso es. En principio, a no ser que nos hundamos nosotros mismos, ¿no? en la basura, ¿no? Y, en cambio, la OTAN sí protege a Marruecos. Es lógico que lo proteja. Dentro del norte de África, Marruecos es el país, es un país semifeudal y todo lo que quieras, aunque está progresando económicamente mucho y rearmándose mucho, eso no debe olvidarse. Pero es un país que, claro, a la OTAN le viene bien, porque Argelia no es un país amigo de la OTAN. Libia, a Libia la han destrozado, la OTAN ha destrozado la OTAN. Ha creado allí una guerra civil, ha dejado, fíjense, en nombre de la democracia y cosas por el estilo, ¿no? Como han dejado a Libia, ¿no? Y nadie ha pedido disculpas por ello, es decir, nos hemos equivocado, ¿no? En fin, no. Al contrario, siguieron con la misma política en Siria, después de haber fracasado también en Irak y en Afganistán, ¿no? Bueno, pues a nosotros esta experiencia nos interesa muchísimo. Claro. Aquí en España casi nunca se da importancia a la política internacional. Parece que nosotros vivimos aislados del mundo y aquí lo único que cuenta son, que naturalmente es muy importante, ¿no? Las cuestiones de la corrupción, etcétera, todo eso es muy importante. Pero es que hay otras cuestiones también que nos podemos ver arrastrados a una posición como la de Ucrania, es decir, a servir de carne de cañón para intereses ajenos. O sea, para nosotros la OTAN significa Gibraltar. Gibraltar no es que sea una base oficialmente de la OTAN, pero como si lo fuera, ¿no? Es inglesa, ¿no? A nosotros la OTAN nos significa las bases useñas, que tuvieron su sentido en otro tiempo, pero actualmente no lo tienen. Una vez caído el Pacto de Varsovia ya no lo tienen. Esas bases significan que nos hacen blanco de guerras que emprenderían otros por su cuenta, pero que no son nuestros intereses. Y en esto quiero decir una cosa porque mucha gente se confunde, ¿no? Claro, la Unión Europea tiene un problema con respecto a USA, y es que en definitiva Europa Occidental pues le debe todo a USA. Le debe al ejército useño su democracia, le debe al ejército useño el haberse librado de los nazis y después de los comunistas de la Unión Soviética, les debe el rehacerse de la ruina de la Segunda Guerra Mundial gracias al Plan Marshall, le debe todo. La excepción somos nosotros. Nosotros no le debemos nada, O sea, esa deuda, que es una deuda moral, es una deuda histórica, es una deuda política, económica, pues es una deuda que, claro, tiene a la Unión Europea, le guste o no, muy atrapada en relación con USA. Tienen que contar siempre con USA, no tienen otro remedio. Nosotros podemos ser neutrales como lo es Suiza, como lo es Austria, como lo es Irlanda, como lo eran hasta hace poco Suecia y Finlandia, que han cometido lo que me parece a mí un enorme error al renunciar a su neutralidad, que les beneficiaba en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que abordar el problema, España tiene que abordar el problema de la neutralidad. La OTAN, ni USA ni la OTAN son nuestros amigos. No tienen por qué serlo, de acuerdo, ellos defienden lo suyo, pero nosotros tenemos que defender lo nuestro. Y la cuestión de la neutralidad es una cuestión incluso de supervivencia si es que realmente se llega a una guerra europea.
que lo dudo, desde el momento en que USA se ha retirado, les va a ser muy difícil a los gerifaltes al Starmer, al Macron, al Scholz y compañía, esto, claro. Les va a ser difícil ir a la guerra, que es de lo que vienen hablando desde hace bastante tiempo, ¿no? Bueno, pues esto, ya digo, a nosotros nos importa mucho. Bueno, sobre las bases. Las bases de USA tuvieron su sentido en la época en que la Unión Soviética, el expansionismo soviético era una amenaza real. Una amenaza no solo por la masa de tanques que tenían ahí dispuestos a arrollar toda Europa, hasta el Canal de la Mancha y hasta los Pirineos, ¿no? Que lo hubieran hecho fácilmente, sino también porque había partidos comunistas muy fuertes en Italia o en Francia, que en caso de una guerra serían quintas columnas de los soviéticos, ¿no? Bueno, pues quien protegía a Europa Occidental del expansionismo soviético era USA, inevitablemente. Entonces, claro, el franquismo, Franco tuvo que tragar un poco con USA y aceptar las bases, como estaban en toda Europa también, en muchos países de Europa. Y a su vez, USA tuvo que tragar con el franquismo, al que había intentado derrocar mediante el hambre, el aislamiento, etcétera, ¿no? Durante años, ¿no? Tuvo que tragar y decir, bueno, pues nos vamos a entender. Es decir, lo de las bases fue entonces un acuerdo muy bueno para España, no solo porque lo del aislamiento, salir del aislamiento, ¿no? Salíamos del aislamiento porque lo habíamos derrotado ya. Claro. España había derrotado al aislamiento, tanto USA como los países europeos, como la Unión Soviética, se habían dado cuenta de que no podían derrocar al franquismo, y no lo podían derrocar porque la inmensa mayoría de la gente lo prefería. Esa es la realidad. Si no hubiera habido un apoyo popular al franquismo, esas amenazas y el aislamiento habrían destruido al país, al régimen por lo menos. Y probablemente habrían creado una guerra civil en España. Pero bueno, una nueva guerra civil. Pero bueno, quiero decir esto porque a veces dicen algunos, bueno, es que Franco también se sometió a USA con las bases. Primero, no se sometió a USA. La política exterior de España siguió siendo independiente. Hasta el punto no solo de que, por ejemplo, se negó a participar en la guerra de Vietnam, profetizando además a los luseños que la iban a perder, eso hizo Franco, sino comerciando con Cuba cuando USA había declarado pues el embargo a los productos de ese país. Lo que pasa es que España, siguió comerciando con Cuba, mandándole, pues yo qué sé, barcos de pesca modernos, camiones, en fin, un montón de material, ¿no? Mandándoselo, claro está, y cobrándolo, ¿no? Bueno, pues España hizo eso no por simpatía hacia Fidel Castro ni hacia el comunismo, obviamente no, en absoluto, sino porque, en cierto modo, veía otro aspecto en Cuba, y es el desafío que tenía hacia USA. Claro, porque lo que llaman Latinoamérica, pues era lo que tenían los useños como su patio trasero, ¿no? Es decir, tenía una influencia allí que perjudicaba a la idea de la hispanidad, a la idea de la América de origen hispano, Hispanoamérica, etcétera, y eso a Franco no le gustaba. Entonces apoyaba a Cuba no por comunista, sino por su desafío hacia la influencia useña. Es decir, Franco mantuvo su independencia también con las bases beneficiaban a España como una protección frente a un posible expansionismo soviético, y al mismo tiempo beneficiaban a USA porque en caso de una guerra, de una expansión soviética, la única sitios en que podía parárseles era en el Canal de la Mancha y en los Pirineos. O sea, el análisis estratégico que se hacía entonces era ese. O sea, España era necesaria. Y como no podían derrocar al franquismo, pues tuvieron que tragar con él. Igual que Franco tuvo que tragar un poco con USA. Pero manteniendo la independencia. Algo que se ha perdido casi por completo actualmente, ¿no? O sea, y esto también es muy importante tenerlo en cuenta. España no es hoy día un país propiamente independiente. Es un país colonizado culturalmente, tiene un ejército cipayo a las órdenes
a las órdenes de otros intereses, los intereses además que quedan concretados en Gibraltar, y tenemos que darnos cuenta de esta realidad, porque la política internacional se basa en realidades, no en puras ideillas, ¿no? Y con esto pues quería hablar de este tema, de que no se habla lo suficiente, que se ha estado intoxicando a la mayoría con esas propagandas tipo la inteligencia británica, que era tan respetada aquí, ¿no? Lo que dice la inteligencia británica, si dice que Rusia ha perdido la guerra, es que ha perdido la guerra, si dice que Zelensky, que Putin está medio muriéndose porque no tiene medicamentos, pues es que esas... Bueno, es este tipo de cosas. Y eso se basa en que no hay entre los políticos españoles una concepción realmente independiente de España, porque no hay una concepción independiente de la historia de España. La idea que se tiene de la historia de España es falsa. No digamos ya, no solo del franquismo, sino de la historia de España. Y eso es en lo que estamos. En fin, bueno, pues con esto podemos volver, porque este es el año de Franco, lo ha decretado así el gobierno socialista, así que vamos a seguir hablando de Franco y de lo que fue el franquismo y estas cuestiones. Pues vamos con ello. Son fundamentales, ¿no? Bueno, veíamos en la sesión anterior un hecho profundamente simbólico y profundamente programático, que fue el homenaje a Santiago Carrillo, sí. Culminado con la retirada de la estatua de Franco de nuevos ministerios. Eso tuvo una importancia, como digo, simbólica y programática, como lo ha tenido la profanación de la tumba de Franco por el actual fulano, ¿no? Pues vamos a ver otros aspectos de cómo en la transición y sobre todo años después se vino haciendo cada vez más una política antifranquista, porque digamos que el propio PSOE durante unos años no se mostró demasiado antifranquista. El propio González llegó a decir, bueno, esos que están destruyendo recuerdos del franquismo y tal, podían haberlo hecho cuando estaba Franco. Cuando estaba vivo, sí. Sí, bueno. Ahora bien, cuando estuvieron a punto, veían que iban a perder las elecciones, lo sacaban, sí. Ya lo sacaron fue una cosa de Alfonso Guerra sobre todo, lo sacaron, esto lo explico en el libro, eso en la historia de España, ¿no? Es importante, ¿no? Pues fue cuando se volvieron heroicamente antifranquistas, vamos a decir, ¿no? El franquismo había desaparecido hacía no sé cuántos años, pero ellos, en fin, vieron que ahí tenían un filón a explotar. Bueno, pues vamos a ver algunos otros aspectos de toda esta farsa que se está instrumentando, que ya empezó a instrumentarse desde pronto, ¿no? Lo que hemos visto, pues, es perfectamente conocido y documentado, y es muy difícil que, al menos en líneas generales, pudieran ignorarlo los que estaban homenajeando a Carrillo, lo que había significado históricamente y políticamente, ¿no? Y aún admitiendo la notable ignorancia de la historia entre la mayoría de nuestros políticos, periodistas y cantantes, porque allí estuvieron de todo, políticos, periodistas y cantantes, siempre han mostrado una gran ignorancia histórica, ¿no? A veces deliberada o falseada, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué coreaban al responsable de Paracuellos? El eterno aspirante a imponer una libertad a la soviética, al estilo soviético, aunque para ello tuvieran que recurrir a desvíos y disfraces, porque efectivamente siempre se disfrazaban de lo que no eran. Eran los demócratas, ¿no? Defendían las libertades, defendían todo lo bueno. La reconciliación, en fin, ya hemos visto, ¿no? Bueno, pues uno se pregunta, bueno, es que aquellos festejaban que aquellos designios de Carrillo se hubieran frustrado, porque se frustraron hasta el final. Es más, cuando lo homenajearon, el Partido Comunista estaba casi en ruinas, ¿no? El propio Carrillo había sido expulsado del Partido Comunista, que eso, esto se olvida, es una cosa.
Bueno, pues se podría interpretar así de manera irónica. Vamos a homenajear a este hombre que ha fracasado en todo. Pero en sus alabanzas a Carrillo, que tenía ya 90 años, fue por su 90 cumpleaños, ¿no? Pues no había ironía ninguna. En unos, los procedentes del régimen anterior, empezando por Juan Carlos, ¿no? Pues en unos pesaba el deseo de pasar por demócratas y por modernos. Y en otros, pues lo que había era una simpatía de fondo, aunque a veces dudosa, por la biografía del comunista. ¿Por qué? Pues porque él había luchado contra Franco y ellos no. Ellos procedían del franquismo, ¿no? Y estaba mezclado con un odio visceral a un Franco que allí estaba presente en espíritu como contrafigura de Carrillo. Y era también el tributo del antifranquismo zascandil, que llamado zascandil, o sea, que provenía en gran parte del propio franquismo y que no había hecho oposición, sino que había medrado dentro del franquismo también en su aparato del Estado, ¿no? Pero que era antifranquista, en fin, oportunamente, ¿no? Pues era también un tributo de estos zascandiles, ¿no? Los enemigos de Franco, pues ofrecieron luego, bueno, no luego, sino antes, otro excelente autorretrato cuando vino Solzhenitsyn a España, pocos meses después de fallecer Franco, ¿no? Es el escritor ruso, premio Nobel, y testigo y sufridor de la barbarie soviética, dijo en televisión: sus progresistas llaman dictadura al régimen español. Hace 10 días que yo viajo por España y me he quedado asombrado. ¿Saben ustedes lo que es una dictadura? Los españoles son absolutamente libres para residir en cualquier parte y trasladarse a cualquier lugar de España. En la Unión Soviética necesitaban un pasaporte interno. Nosotros los soviéticos no podemos hacerlo en nuestro país. Estamos amarrados a nuestro lugar de residencia por la propiska, que es el registro policial, ¿no? Las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme a tal o cual población. Los españoles pueden salir libremente al extranjero. En nuestro país estamos como encarcelados. Paseando por Madrid y otras ciudades, he podido ver en los kioscos los principales periódicos extranjeros. Y me pareció increíble. Si en la Unión Soviética se vendiesen libremente periódicos extranjeros, se verían inmediatamente docenas y docenas de manos luchando por procurárselos. También he observado que en España uno puede utilizar libremente las fotocopiadoras. Ningún ciudadano de la Unión Soviética podría hacer una cosa así en nuestro país. En su país, decía, o sea, en España, dentro de ciertos límites, es cierto, se toleran las huelgas. En el nuestro, y en los 60 años de existencia del socialismo, jamás se autorizó una sola huelga. Esto, un inciso que hago, no se podían autorizar porque serían huelgas contra el propio poder obrero, contra el propio poder proletario, como se va a autorizar una huelga de los obreros contra su propio poder. Era así como, ese era el argumento, ¿no? Dice, sigue Solzhenitsyn: los que participaron en los movimientos huelguísticos de los primeros años de poder soviético fueron acribillados por ráfagas de ametralladoras, pese a que solo reclamaban mejores condiciones de trabajo. Si nosotros gozásemos de la libertad de que ustedes disfrutan aquí, nos quedaríamos boquiabiertos. Esto lo decía cuando existía todavía la Unión Soviética, Sí, sí. En el 76. Bueno, pues es aquí lo interesante del caso. Estas declaraciones despertaron una reacción furibunda de los llamados demócratas, que se habían vuelto todos antifranquistas y por supuesto muy demócratas. Los periodistas marxistoides, que ya abundaban mucho, pusieron el grito en el cielo. Era una cosa previsible, ¿no? Pero fue más significativa la furia de los simples progresistas, entre comillas, los zascandiles, vamos, que cubrieron al autor ruso con un alud de insultos. Se llaman hombrecillo, fanático, mentiroso, paranoico, bandido, espantajo, chorizo,
multimillonario a costa de los sufrimientos de sus compatriotas y cosas similares. Hubo uno especialmente ofensivo, que fue Juan Benet. Este es un novelista, en fin, ilegible en mi opinión, pero bueno, pero que llegaría a ser un intelectual de bandera del país. Pues este Juan Benet escribió lo siguiente: yo creo firmemente que mientras existan personas como Alexander Solzhenitsyn, los campos de concentración subsistirán y deberán subsistir. Tal vez deberían estar mejor guardados, a fin de que personas como Alexander Solzhenitsyn no puedan salir de ellos. Bueno, ¿dónde escribió esto Benet? Pues lo escribió en Cuadernos para el Diálogo, que era el órgano de la democracia cristiana en aquel momento, de los cristianos salidos del Vaticano II, que habían proclamado el diálogo con los marxistas. El diálogo era el diálogo con los marxistas y la negación de diálogo, por supuesto, hacia el franquismo, ¿no? Es decir, una revista democristiana o cristiano-marxista. No estaba muy alejado una cosa de la otra, ¿no? Y era el diálogo con los constructores del Gulag, precisamente. Así que no es de extrañar que una vez que cayó el muro de Berlín, pues los diálogos se hayan transferido a la ETA, porque recordemos que cuando Aznar, que hizo alguna cosa buena, pues consiguió arrinconar a la ETA y ponerla al borde del abismo, como la misma ETA decía, pues inmediatamente cuando llegó Zapatero, pues la sacó del abismo y mediante unas conversaciones clandestinas, que no se han publicado nunca sus actas, para convertirlo en una potencia política, como es ahora. Bueno, pues a este coro de injurias y de desplantes, pues se sumaron, por ejemplo, Cela, Jiménez de Parga y otros intelectuales más bien de derechas. O sea, todos ellos encontraban que atacar a la Unión Soviética, atacarla no, poner de relieve lo que era la Unión Soviética, la tiranía soviética, una cosa intolerable. Otro comentario, o sea, para entender lo que era el antifranquismo zascandil, pues esto lo pone de manera no deliberada, lo expone la editora y escritora progresista Esther Tusquets en sus memorias Confesiones de una vieja dama indigna. Porque la principal actividad antifranquista de aquellos zascandiles pues era viajar a Biarritz y en fin, al sur de Francia para ver pornografía. Pues dice esta Tusquets en sus memorias: en la Barcelona de los 60, todos éramos muy progres y liberales. El sexo era uno de los juguetes preferidos. Las llamadas perversiones, un refinamiento exquisito. Dice, un ilustre escultor brindaba a sus invitados el deleite de ver defecar a su bellísima compañera en cuclillas en mitad de la sala. Qué romántico. Sí. Hay que suponer que no sería sobre una alfombra persa, digo yo. No, digo yo, pero bueno, con esto todo se sabe, nunca se sabe. Pero eso hasta ahí no llegaría. Supongo que sería en el suelo puro y duro, ¿no? Sí. Y sigue Tusquets. Una ilustre hispanista, por otra parte muy atractiva, me tenía en su lista, o sea que era lesbiana, pero vio que yo no le daba facilidades o sea que hacía todo la buena señora, ¿no? Y se dirigió apresurada a Juan Benet, del que hemos hablado hace un momento, que estaba sentado en el bar tomándose tranquilamente un café y la llevó encantado a su habitación. Mi hermano mantuvo charlas escandalosas y divertidas con Luis Berlanga, un tipo inteligente y encantador, en torno a la posibilidad de hacer un libro sobre erotismo. Es curioso hasta qué punto izquierdismo, esto sigue diciéndolo ella,
izquierdismo y pornografía, al ser objeto ambos de la represión franquista, iban hermanados en la España de los 60. Muchos de nosotros asistíamos a un burdo espectáculo porno en una cutre taberna del puerto de Hamburgo, o a un sofisticado striptease del Crazy Horse, como si participáramos en un acto revolucionario. Y poco faltaba para que, al meterse en el coño la putita portuaria, el último objeto que le venía a mano, en una ocasión fueron las gafas de mi padre, lo que a él le enfadó mucho y a nosotros nos provocó un ataque de risa desaforada, o al desprenderse una de las mujeres más bellas del mundo de la última prenda de ropa, nos pusiéramos en pie y entonáramos la Internacional. Está describiendo lo que era aquel ambiente antifranquista, ¿eh? Está describiéndolo, en primera persona. Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no. Dice, claro que no todo eran risas, ¿eh? Dice, tras una larga sobremesa, donde se habló mucho de sexo y todos nos mostrábamos partidarios del más absoluto libertinaje y de las más audaces experiencias, un ilustre pintor nos propuso a Nuria Serrahima, de excelente familia, y uno de los miembros más glamurosos del grupo, a esta y a mí, subir los tres a mi dormitorio. Ambas nos levantamos y le seguimos sin vacilar. Aunque la idea había partido de él, se puso muy nervioso. No podía con las dos, terminó por confesar. Nosotras estuvimos comprensivas y divinas. Yo me voy, quédate tú, nos insistimos la una a la otra, como si nos cediésemos el último bocadillo de jabugo. Dice, estas cosas hay que conocer, la gente no las conoce, y como no las conoce, pues no se entera de la mitad de los asuntos, ¿no? Dice, me quedé yo, pero apenas habíamos empezado, se oyeron voces en la sala. La esposa del pintor estaba en pleno ataque de nervios. La velada terminó sentados todos a su alrededor, dándole cucharaditas de manzanilla y palmadas en la espalda. Y sigue explicando Esther Tusquets. Hacer el amor libremente, sin barreras, todos con todos, podía ser magnífico, de no haber existido una fuerza ancestral, omnipresente, más poderosa que los eslóganes y las ideologías y las modas y los buenos deseos, una fuerza animal que podía con todo y nos sumía en las mayores contradicciones y en el ridículo más espantoso, los celos. El letraherido prustiano perseguía a su esposa con un cuchillo. La ilustre, o sea, habla de gente en general, ¿no? La ilustre novelista mallorquina comparecía en la sala llena de invitados con las venas abiertas. Gabriel aseguraba no ser celoso, pero había un pequeño detalle, sin importancia. Si su pareja se acostaba con otro, él quedaba impotente. Otro de nuestros grandes poetas temía que una noche, mientras dormía, su mujer le cortara el pene con unas tijeras. Y cuando Ramón Eugenio, el ex de María Ana Matute, fue abandonado por Matilde, una de las mozas que llevaba lista de los polvos echados, cual si de trofeo se tratara, que se aparejó con uno de mis amigos más queridos, el escritor Andrés Bosch, pues amenazó con lanzarse al vacío desde el altillo del restaurante donde todos estábamos cenando. Sí, por desgracia parece que los celos son una cosa tan mala, ¿no? Sí. Bueno, otro caso típico es el de Gil de Viezma, un poeta homosexual muy celebrado por los progresistas, que en su autobiografía se jacta de haber prostituido a menores y otras hazañas, escuchando la Internacional. Escribió un célebre poema calificando la historia de España como la más triste de todas las historias porque termina mal. Hay que ser gilipollas, ¿eh? Oye, pero sí, es que no hay otra palabra. ¿Yo qué quiero que...? O sea, no se puede respetar cosa que no lo es. No. Bueno, quizá porque no encontraba en la historia de España bastantes facilidades para sus particularidades. En los años 70, muchos progresistas expresaron su aversión a Franco, como dije antes, peregrinando a Biarritz y a Perpiñán para ver cine pornográfico. Y no es difícil observar que ese fue, por así decir, el nido de muchas tendencias hoy muy extendidas en la sociedad.
desde el abortismo hasta las drogas, que entonces circulaban también en esos círculos selectos a su modo, y muy poco por entonces fuera de ellos. Así, las drogas realmente se expandieron ya en la transición, ¿no? Sí. Este César Alonso de los Ríos, un excomunista y redactor de la revista Triunfo, escribió en ABC en 2001 un interesante artículo, Don Julián Hoy, en referencia a Juan Goytisolo, que era un apologista del legendario traidor que trajo a los musulmanes a España, ¿no? Que ese era el odio a la Reconquista, y pues era muy típico también. Pues este era un tic español frecuente en la izquierda y en los separatismos. Dice César Alonso de los Ríos, dice: la negación del suelo patrio, de las tradiciones, de la moral convencional, incluida la heterosexualidad, dice, quizá esta última nota fue la menos celebrada. Se tomó como un dato puramente personal, aun cuando la consigna de Goytisolo era bien clara. La revolución total, la traición total, el entreguismo total pasaba por la reconversión sexual. Nos quedan 4 minutos, don Pío, ¿eh? Bueno, pues vamos a señalar un par de cosillas más en relación con esto. La reivindicación del conde don Julián, pues era la exposición de un supuesto andalusí exiliado en Marruecos que planeaba volver a España, volver a invadir España, ¿no? Y en esa invasión pues iba a proliferar las violaciones de las españolas, en fin, la homosexualidad, sí. Iban a difundir deliberadamente la sífilis por todo el país, iban a, en fin, todo esto, defecaciones, todo iba mezclado. Y esto es muy curioso porque, claro, esto era una exposición literaria, y exagerada, claro está, de una concepción política que está muy presente en España desde hace tiempo, ¿no? En las políticas actuales. ¿Por qué se promociona tanto la invasión, en principio pacífica, de magrebíes? Hasta el punto de que ha habido políticos que dicen que lo que llaman la España vaciada había que rellenarla con musulmanes. O sea, esto es una locura de alta traición. Sí, claro. Ni más ni menos, ¿no? Pues esa política, vemos que Cebrián, que ha sido prácticamente el ideólogo del PSOE, oficioso, ¿no? Durante años, hablaba de la reconquista, la insidiosa reconquista, la atacaba, ¿no? Otros la niegan simplemente. Muchos profesores en la universidad y en los institutos prohíben emplear la palabra reconquista. Dicen que, o sea, la atacan porque eso viene ya de Américo Castro. Y Juan Goytisolo fue un discípulo de Américo Castro. Según él, en la llamada Edad Media, España era un país muy tolerante, en que convivían pacíficamente 3 culturas, la judía, la musulmana y la cristiana, y lo que llama la cristiana la aliada española. Y claro, de ellas la peor era la cristiana. Claro. Era la más intolerante, la más brutal, etcétera, ¿no? Yo he escrito La Reconquista y España, porque claro, en todo esto hay un odio no solo al franquismo, sino en general a España, a la idea de España. Es un odio que se basa en una serie de falsedades históricas que, en fin, de todo esto tenemos que hablar mucho más. Sí. Pero vemos cómo este antifranquismo va siempre, pues, ¿cómo diríamos? Mezclado con todas estas cosas. O sea, no es una casualidad, y por eso vale la pena recordar lo de Juan Goytisolo, no es una casualidad estas políticas que promueven la invasión, promueven la delincuencia, porque claro, si una masa de esta gente viene incluso, a pesar de todas las facilidades para la inmigración, vienen incluso ilegalmente, están transgrediendo nuestras leyes. Y las están transgrediendo porque hay unos individuos, unos políticos, que las transgreden a su vez, que son corruptos y las transgreden, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que entender, porque si no se entiende, no se puede reaccionar.
Así. ya que hay en torno a todo ello una palabrería gigantesca que se, en fin, que utiliza detalles para olvidar lo esencial, etcétera, etcétera. Bueno, pues en fin, podemos Pues lo dejarlo podemos aquí. dejar. Lo dejamos aquí, don Pío, si le parece, con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a una hora con la historia, aquí en Informa Radio. Muy bien, de acuerdo, pues un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.